Ya funcionó, gracias. Bueno, entonces para empezar esta charla quiero comenzar con esta imagen en donde podemos observar el hígado, el cual es el órgano más grande del cuerpo humano, pesa alrededor de 1,5 kilogramos. El hígado está irritado por la sangre arterial a través de la arteria hepática común, que da la arteria hepática propia que se divide en derecha e izquierda, y esta ofrece el 20% de la sangre oxigenada al hígado. Y la otra forma de irrigación es a través de la vena porta, que está formada por la arteria mesentérica superior perdón, por la vena mesentérica superior y por la vena espláncnica, y esta ofrece el 80% de la irrigación de sangre venosa rica en nutrientes. Esta es la microarquitectura del hígado, en donde podemos evidenciar el lobulillo hepático. Como pueden observar, es una estructura que se encuentra dispuesta en forma de hexágono. En cada esquina se encuentra la tríada portal, la cual está compuesta por un ducto biliar, la vena porta y la arteriola portal. La clave de esto es que el hepatocito se va a acomodar a lo largo de ese hexágono y va a estar ubicado en tres áreas. El área 1 es el área que se encuentra más cerca a la tríada portal, el área 2 intermedia y el área 3 cerca a la vénula central. Y eso es importante porque los hepatocitos, cuando tienen una isquemia o no se lleva la sangre de forma adecuada, van a sufrir mucho más daño los que están más alejados de la tríada portal y van a estar mucho más dañados o alterados los que se encuentran cerca de la tríada portal cuando es un daño por tóxicos o por medicamentos xenobióticos. De eso es muy importante conocer que el lobulillo hepático se agrupa a través de diversas estructuras que van a permitir su funcionamiento. Como pueden observar acá, encontramos la pénula central y la tríada portal que se encuentra en la esquina. En esta gráfica se observa el sinusoide hepático, que es donde discurren toda la sangre oxigenada y la sangre venosa que viene a través de la porta. Este sinusoide hepático está compuesto por un epitelio que es fenestrado, no tiene uniones intercelulares, y eso va a permitir que a través de este sinusoide hepático se envíen diversas sustancias hacia los hepatocitos. Dentro del hepatocito van a ocurrir el metabolismo de estas sustancias y allí podemos encontrar otras células importantes del sistema inmune, que son las células de Kupffer y la célula estrellada hepática, que esta es una de las responsables de que ocurra la fibrosis hepática, porque cuando ocurre alguna injuria de los hepatocitos y estos se destruyen, esta va a empezar a producir matriz extracelular. El hígado tiene diversas funciones. Entre las funciones que encontramos del hígado está la síntesis del colesterol, producción de triglicéridos, es encargado de la gluconeogénesis, glucogenólisis, también ayuda a la producción de bilis, que es la responsable de la digestión de los alimentos, sirve como depósito de sustancias como glucógeno, vitamina B12, hierro, cobre. Además, ayuda a la transformación de amonio en urea, neutraliza todos los medicamentos que consumimos y diversas toxinas, y también es responsable de la síntesis de los factores de la coagulación. Ahora sí, entrando en materia en las pruebas de función hepática, vamos a hablar entonces que estas pruebas están compuestas por diversas sustancias que medimos en el laboratorio, que son las aminotransferasas, la fosfatasa alcalina, la GGT o gamma-glutamiltransferasa, albúmina, tiempo de protrombina y bilirrubinas. Antes de uno enfrentarse a un paciente con alteración en las pruebas hepáticas, es importante antes realizar una anamnesis. Esta anamnesis debe de ser completa y allí debemos de centrarnos en diversas cosas, como por ejemplo el consumo de alcohol, que es responsable de la cirrosis hepática, la residencia del paciente y los viajes recientes, para ver si ha viajado a zonas endémicas donde haya podido adquirir alguna enfermedad, algún virus hepatotropo, el uso de drogas endovenosas porque lo pone en riesgo de adquirir este tipo de hepatitis virales, si ha recibido transfusiones sanguíneas, sobre todo antes de 1994, no existían el screening, los hábitos sexuales, el consumo de medicamentos
y no de medicamentos habituales, sino también medicamentos naturistas, el consumo de productos herbales, como les mencioné, tatuajes, piercing, riesgo de hepatitis B y la ocupación del paciente. Siempre debemos de realizar una historia clínica completa porque esto nos va a permitir enfrentarnos y poder reconocer a qué factores de riesgo está expuesto nuestro paciente y de esta manera poder hacer una interpretación mucho más completa y más adecuada. Los valores normales están en función de cada laboratorio, más o menos estos son los valores habituales del perfil hepático. Es necesario tenerlos en cuenta pues, para su correcta interpretación. Y vamos a empezar a hablar de este perfil. En este perfil podemos encontrar estas tres funciones, que es la integridad del hepatocito, la colestasis y la síntesis o función hepática. Allí podemos encontrar que la integridad del hepatocito está dado por las aminotransferasas, la AST, la ALT. La colestasis va a ser, digamos, comandada por la fosfatasa alcalina y la GGT. Las bilirrubinas también pueden estar en la colestasis, aunque también pueden estar en la integridad del hepatocito. Acá clave para que lo tengamos en cuenta es que la colestasis va a ser dada por la fosfatasa alcalina y la función hepática sintética va a ser dada por la albúmina y el tiempo de protrombina. Bueno, hablando entonces del primer patrón, que es el patrón hepatocelular, tenemos que la AST es una aminotransferasa que, como su nombre lo indica, transfiere un grupo amino del ácido aspartico al oxaloacetato, y la ALT realiza lo mismo del ácido alánico al piruvato y glutamato. Es importante esta gráfica de lado, en donde podemos evidenciar que la AST se encuentra al interior de la mitocondria en mayor proporción, pero como pueden observar también se encuentra en el citosol, y la ALT sí es 100% citosólica. Las aminotransferasas no son específicas del hígado, se pueden encontrar, como pueden observar, la AST en el corazón, en el músculo, riñón, eritrocitos, y la ALT en el hígado, el músculo y el riñón. Las transaminasas, al momento de uno enfrentarse a un paciente con las pruebas alteradas, podemos observar que existen diversas formas de uno poder orientar o sospechar cuál es la etiología que está elevando esas aminotransferasas. O sea, hay una relación muy útil que es la relación AST sobre la ALT. Cuando encontramos una relación AST sobre ALT menor a 1, podemos estar ante una hepatitis viral o una estatosis hepática. Cuando hay una relación que es mayor a 1, puede haber una enfermedad hepática alcohólica, mayor a 2, una enfermedad debida al alcohol que es mucho más sensible esta relación cuando es mayor a 2, y valores muy extremos pueden ser una hepatitis aguda. Acá en esta gráfica que ustedes tienen a la derecha, podemos evidenciar que cuando hay una isquemia, una falta de ese riego que les mostré en la primera diapositiva, o cuando se produce un daño a través de una sustancia tóxica, hay una elevación muy marcada de las aminotransferasas, incluso superando los valores de 5.000, o sea, más de 10 veces, mientras que si estamos, por ejemplo, en una hepatitis viral, va a haber una elevación, digamos que es una elevación alrededor de 1.000 o más, pero es muy característico este patrón dado por isquemia. Entonces eso es muy importante porque si el alcohol sabemos que afecta las mitocondrias y la AST se encuentra principalmente a nivel mitocondrial, sabemos que cuando hay una intoxicación por alcohol, una hepatitis alcohólica, el patrón de elevación va a ser mucho mayor el de la AST, y por eso la relación va a ser mucho más alta, como pueden observar acá, mayor a 1, principalmente mayor a 2. En los pacientes que consumen alcohol también van a tener una deficiencia de vitamina B6, y la vitamina B6 es un cofactor importante en la síntesis de las aminotransferasas, principalmente en la ALT. Entonces, como los pacientes que consumen alcohol de forma crónica tienen menor disponibilidad de vitamina B6, van a tener una síntesis menor de ALT, y eso también va a elevar esta relación. Hay otra relación que es útil, que es la ALT sobre la LDH. Cuando tenemos una relación ALT sobre LDH menor a 1.5, es sugestivo de daño hepático de origen cardiogénico,
y eso se ve sobre todo en pacientes con falla cardíaca en estadios avanzados por congestión hepática, se observa sobre todo en pacientes con una falla cardíaca derecha por la regurgitación que hay de la sangre y digamos que al momento de uno revisar la evidencia de cuál es la sensibilidad y la especificidad de esta relación menor a 1.5 es del 94 y del 84%. Eso fue realizado en un estudio en 1994, un estudio siempre viejito, donde con una cantidad de pacientes menores a 100 pudieron llegar pues como a esta conclusión y aún es útil esta relación. El valor R, que es la relación que existe entre la ALT sobre la fosfatasa alcalina, también es un valor que me va a permitir orientar hacia qué patrón estoy teniendo. Si yo me enfrento hacia un perfil hepático que tenga elevación de la ALT y la AST, es muy fácil uno decir, es un patrón hepatocelular, pero si también tengo elevación de fosfatasa alcalina, de GGT, voy a tener, hay diversas enzimas o sustancias elevadas y el factor R va a ser importante para ayudarme a distinguir sobre un patrón hepatocelular cuando es una relación mayor a 5 o entre 2 y 5 un patrón mixto, siendo menor a 2 un patrón colestático. Eso fue evaluado en este estudio que fue realizado mucho más viejo que el anterior, en 1979, donde evaluaron la cantidad de la relación de la ALT sobre la AST en diversas entidades, por ejemplo, en hepatitis virales como la primera columna, en ictericia obstructiva, hepatitis crónica, en cirrosis y en la hepatitis alcohólica. Entonces, como pueden observar, cuando los pacientes tenían hepatitis alcohólica, tenían esa relación AST sobre ALT mayor a 2 en las barritas que son punteadas alrededor del 70%. Cuando era mayor a 1, esa relación lo alcanzaban a tener hasta el 90%. Pero hay una cosa muy importante que hicieron en este estudio y es que cuando discriminaron los pacientes y miraron que el nivel de la AST era menor a 300 y la relación daba mayor a 2, la mayoría de los pacientes tenían esa relación de AST sobre ALT. Entonces, darle ese valor de menos de 300 aumentaba la sensibilidad hasta el 94%. Pero es muy importante cuando nos enfrentemos a un paciente y usted encuentra una relación AST sobre ALT mayor a 2 y la AST esté menor a 300 y además encuentre una GGT elevada, es muy sugestivo de una hepatitis alcohólica. En este recuadro quiero que observen el patrón de elevación de las aminotransferasas. Son patrones comunes que uno puede encontrar este umbral de elevaciones. Por ejemplo, en la injuria isquémica, vemos que el nivel de elevación es de más de 10 veces de la ALT y la AST. Y como les había mostrado ahora, una relación ALT sobre LDH menor a 1 o menor a 1.5 va a sugerir una falla cardíaca en un estadio avanzado. Otra entidad que eleva las enzimas hepáticas, las aminotransferasas mayores a 10, es la injuria por tóxicos, las hepatitis virales entre 5 y 10, una obstrucción biliar aguda entre 5 y 10 y la hepatitis alcohólica entre 5 y 10. Acá es muy importante mencionar que la obstrucción biliar aguda, al encontrarse un cálculo de origen biliar en el colédoco, va a generar un efecto de válvula y este efecto de válvula a través de todo el canalículo biliar previo va a hacer que los hepatocitos se enfrenten a una congestión importante porque no se puede expulsar la bilis, entonces van a elevarse las aminotransferasas también. Entonces es muy característico encontrar este patrón que en estadios iniciales de un paciente que llega con un cólico de origen biliar y que además el paciente en el perfil hepático presenta elevación de ALT y AST, la FA y la GGT van a elevarse mucho más tardíamente, uno puede sospechar que se presente un cálculo en el colédoco que esté generando este efecto de válvula. En esta gráfica les quiero mostrar un algoritmo en donde se evalúa al paciente con elevación de transaminasas y para recalcar lo que les mencioné antes, es muy importante una historia clínica completa, un examen físico en esos pacientes van a orientar al uno realizar una análisis completa hasta el 80% cuál es la entidad que está generando la elevación de las transaminasas. Y si el paciente se encuentra sintomático,
va a ser mucho más importante porque podemos encontrar un paciente que haya estado expuesto a un tóxico, a una hepatitis viral aguda, que en nuestro medio, por ejemplo, la hepatitis A en zonas alejadas que no cuentan con alcantarillado, o la hepatitis B y la hepatitis C de pacientes usuarios de drogas intravenosas o con conductas sexuales de riesgo. Y ahí va a ser muy importante mirar cuál es ese grado de elevación de las transaminasas. Entonces ya sabemos que cuando es una elevación más de 10 o 15 veces, vamos a estar enfrentados a algunas entidades como una hepatitis viral, una hepatitis tóxica por medicamentos o la hepatitis isquémica. No olvidar la patología biliar de los cálculos que les había mencionado. Y cuando tengo una elevación menor de este umbral, ya debo de pensar en otras causas, como pacientes que tengan una enfermedad hepática asociada a alcohol, una hemocromatosis, déficit de alfa-1 antitripsina, y no olvidar también causas extrahepáticas, como por ejemplo enfermedades tiroideas, principalmente rhabdomiolisis. Pasando al siguiente elemento del patrón de las enzimas hepáticas, vamos a encontrar las bilirrubinas. Recordemos que las bilirrubinas hacen parte de un producto del catabolismo del grupo hemo, y en el sistema retículo endotelial vemos que ese grupo hemo, a través de la enzima hemooxigenasa, va a convertirlo en biliverdina. La biliverdina reductasa va a generar esta bilirrubina indirecta, y esta bilirrubina indirecta tiene que ser transportada a través de la albúmina, y cuando es transportada a través de la albúmina y es captada por el hepatocito, esta bilirrubina indirecta a través de una enzima que es la uridinin difosfato glucuroniltransferasa va a generar la conversión a bilirrubina directa. Esa bilirrubina directa ya va a ser hidrofílica y va a poder ser expulsada en la orina en un 2% y en las heces en un 98%. Entonces, de ahí la importancia de conocer este metabolismo del grupo hemo, porque diversas entidades pueden generarse que eleven las bilirrubinas. Entonces vamos a encontrar que los pacientes con ictericia principalmente van a tener un valor de bilirrubina total alrededor de 2 a 2,5, y esos pacientes van a verse con una relación entre 30 al 70%. Alguna literatura también describe que es 50% para la bilirrubina directa y la indirecta al 50%. Sin embargo, esta es la más representativa del 30 y el 70%. Y cuando tengo una bilirrubina directa elevada, que es decir, la que se encuentra conjugada por el hígado, voy a pensar en un daño hepatocelular o en una colestasis, mientras que si tengo una elevación no conjugada, voy a pensar en un aumento en la producción, una disminución en la absorción, una disminución en la conjugación. Acá en estos dos cuadros quiero mostrarles cuáles son las causas de la elevación de las bilirrubinas, y vamos a tener que la bilirrubina que es indirecta va a ser principalmente por sobreproducción, por ejemplo, en el escenario de una anemia hemolítica, una eritropoyesis ineficaz, cuando es por captación hepática, por ejemplo, en el escenario de sepsis, cuando se disminuye la conjugación de esta bilirrubina, como en el síndrome de Gilbert, que es un polimorfismo en la UDG que ayuda a la conversión de esta bilirrubina de indirecta a directa, un síndrome de Krieger-Najjar, la ictericia neonatal, enfermedad hepatocelular o sepsis también pueden entrar allí. Mientras que si nos enfrentamos a un paciente con hiperbilirrubinemia que sea directa o conjugada, vamos a tener algunas alteraciones que sean por excreción hepática alterada, y es una imposibilidad de sacar la bilirrubina del hepatocito a través de la MRP2, que es la enzima que saca esta bilirrubina, y se puede presentar en el síndrome de Dubin-Johnson-Rotor, la colestasis intrahepática. Las pacientes que tengan una enfermedad hepatocelular también van a tener aumento de la hiperbilirrubinemia conjugada con hepatitis virales o en cirrosis. Los pacientes que se encuentren con nutrición parenteral, y acá es muy importante saber esto porque los pacientes que se encuentran con nutrición parenteral no van a tener el paso de los alimentos a través del tracto gastrointestinal, por ende no se va a estimular la colecistoquinina, que lo que hace es ayudar a la secreción de bilis por el hígado, y se pueden acumular esta bilirrubina intrahepática. Y por obstrucción biliar que genere a nivel extrahepático, como un cálculo
un tumor que esté presionando la vía biliar o una colangitis puede generar también elevación de la bilirrubina directa. En el patrón colestásico, como se los mencioné, la fosfatasa alcalina va a ser la que nos va a indicar que estamos frente a este patrón, y la fosfatasa alcalina es una enzima que se fosforila y transfiere grupos fosfatos a un pH alcalino. Tiene una vida media entre 3 a 7 días y se encuentra no solamente en el hígado, sino que se encuentra también en el hueso, en la placenta, en el riñón y en el intestino. Por ejemplo, pacientes que tengan una medición de la fosfatasa alcalina eh, después de una comida copiosa o después de ingerir los alimentos, pues no va a ser un valor confiable, y por eso se recomienda medir la fosfatasa alcalina en ayunas. La GGT se localiza en células epiteliales biliares y en la membrana de los hepatocitos, y no está del todo específica del hígado, sino que también se encuentra, como pueden ver, en riñón, páncreas, intestino y próstata. Pero la diferencia con la fosfatasa alcalina es que no se encuentra en hueso. Y esto va a ser importante al momento de yo investigar a un paciente con una elevación de la fosfatasa alcalina, medir también la GGT, porque si la fosfatasa alcalina está elevada y la GGT no, debo de buscar una causa extrahepática. En cambio, si la acompaña, debo de pensar en una causa hepática. La causa extrahepática común puede ser un origen en hueso, dado que la GGT no se encuentra en hueso, puede ser vista en personas que se encuentran en crecimiento o con tumores en los huesos, y se aumenta una fosfatasa alcalina sin GGT. Las causas de la elevación son diversas. Pueden observar, existen causas hepatobiliares y causas no hepatobiliares, dada que no es específica de ahí. En las hepatobiliares vamos a encontrar la obstrucción de la vía biliar, una cirrosis biliar primaria, la colangitis esclerosante primaria, medicamentos, metástasis hepáticas, hepatitis, cirrosis. Y en las no hepáticas vamos a encontrar que ocurren enfermedades óseas, en fracturas, en personas en edad que estén en desarrollo óseo, en el embarazo, en falla renal. La falla cardíaca congestiva también puede elevar la fosfatasa alcalina, o en infección e inflamación. Al momento de yo enfrentarme a un paciente con una elevación de la fosfatasa alcalina, una de las primeras cosas que tengo que evidenciar es si la fosfatasa alcalina fue tomada en ayuno. Si no, debo de tomarla en ayuno porque me pueden dar falsas mediciones. En ese caso, si yo tengo un paciente con una elevación de la fosfatasa alcalina, confirmo esta elevación con la GGT, y si no está elevada la GGT, como les mencioné, vamos a buscar una causa extrahepática, pero si está elevada, sospecho una causa hepática. Y acá voy a encontrar diversos escenarios que me pueden hacer sospechar a qué entidad me estoy enfrentando. Por ejemplo, si yo sospecho que sea por medicamentos, debo mirar otras características adicionales, como un incremento en la bilirrubina en los niveles de aminotransferasas. Si tengo un paciente con un patrón colestásico puro, una de las cosas que tengo que hacer inicialmente es realizar una ecografía. Esa ecografía de la vía biliar me va a permitir identificar si yo tengo una vía biliar que se encuentra dilatada o no, y sospechar, por ejemplo, una causa biliar como un cálculo en el colédoco. Si, por ejemplo, tengo una elevación de la FA y la GGT, y además estoy en el contexto de una enfermedad inflamatoria intestinal, me podría apoyar de otros estudios, como por ejemplo los ANCAS, un patrón en mayor a 1 en 40, y realizar además una colangiografía pancreática retrógrada, que es la CEPRE, y eso me va a permitir identificar unos patrones de estenosis en la vía biliar y poder pensar en una paciente, sobre todo que tenga alrededor de 50 años y que sea mujer, en una colangitis esclerosante primaria. Y existen otras entidades, como por ejemplo enfermedades malignas extrahepáticas, que pueden realizar metástasis al hígado, que también pueden elevar ese patrón. En esta gráfica lo que les quiero mostrar es que los pacientes que tengan la elevación concomitante de la fosfatasa alcalina y de la GGT, va a ser muy útil la realización de una ultrasonografía, que es un estudio que no tiene radiación, que es un estudio que tiene limitaciones por ser observador dependiente, pero que va a ayudarme a identificar, y a partir del algoritmo, si pienso en una causa de la vía biliar dilatada o no dilatada. Hablando de las otras pruebas hepáticas que me evalúan la síntesis del hígado,
vamos a encontrar la albúmina, que recuerden que sirve como transporte para la bilirrubina. La albúmina evalúa la capacidad de síntesis porque es sintetizada de manera exclusiva en el hígado y además es responsable de la presión oncótica y transporte de diversas proteínas. Su vida media es entre 19 a 21 días y un paciente que se encuentre en sepsis, en un estado inflamatorio, va a tener imposibilidad de sintetizar albúmina a través del hígado, además de desnutrición. Entonces, la albúmina principalmente va a servirme para mirar cómo se encuentra la función sintética de ese paciente, pero tengo que evaluarla en diversos escenarios, como por ejemplo en un paciente con un síndrome nefrótico, en donde las pérdidas están aumentadas a nivel renal, en un paciente desnutrido que no tiene una ingesta proteico-calórica adecuada, o un paciente que se encuentre séptico. Y el tiempo de protrombina o el hígado realiza la síntesis de esos factores de la coagulación 1, 2, 5, 7 y 10, va a permitir evaluar cómo se encuentra ese tiempo que se convierta la protrombina en trombina, y cuando yo tenga un paciente que tenga un 20% del control lo voy a considerar elevado o un INR mayor a 1.5. La vida media es de 24 horas y por eso es que cuando uno se encuentra realizando el seguimiento de la anticoagulación con un paciente con warfarina es que le envía esta prueba cada 24 horas. Listo. Entendiendo ahora el perfil hepático, vamos a mirar un caso clínico ilustrativo para poder identificar un paciente con un patrón de un perfil hepático alterado y poder identificar cuál es la sospecha clínica que tenemos dependiendo de lo que encontremos. Entonces tenemos que una paciente de 19 años desarrolla malestar, náuseas y vómitos acompañada de dolor abdominal vago, y al examen se encuentra conjuntivas ictéricas y piel ictérica. Recuerden que es muy importante realizar una historia clínica completa. Este es un caso de la vida real. En este caso, la paciente solamente mencionó eso, pero después, cuando la paciente se le realizó un interrogatorio de manera mucho más adecuada, mencionó un dato importante, y es que estuvo en un paseo en Dos Matías 15 días antes en una finca de despedida del colegio. Ese es un dato muy importante porque al momento de interrogarla, si consumió agua del sector, si consumió, por ejemplo, comida de la zona, la paciente menciona que se fueron a realizar una caminata a través de una montaña y tomaron agua de un arroyo, agua que no está potable. Es muy importante el interrogatorio, como se los mencioné. En este tipo de casos también uno tiene que pensar 19 años, que tenga conductas sexuales de riesgo, que se haya realizado, por ejemplo, piercings, o que de pronto esté consumiendo algún medicamento verbal, también si realiza, por ejemplo, actividad física o medicamentos para perder de peso son los más identificados. Y bueno, hablando de las pruebas hepáticas de esta paciente, tenemos que tenía una AST de 975, una ALT de 841, una fosfatasa alcalina de 139, bilirrubina total de 7.9 y la directa en 5, indirecta en 2.9. A esta paciente le realizaron una ecografía de abdomen porque se quejaba de el dolor en el hipocondrio derecho, era un dolor que decían que era vago, entonces le realizaron una ecografía, pero la ecografía fue normal. Entonces de ahí la importancia, y es que vemos que si uno evalúa a esta paciente y teniendo en cuenta el interrogatorio completo, en ese momento ya no había dado esa información, no se lo habían preguntado, podríamos haber evitado realizar esta ecografía de abdomen. Entonces acá uno mira cuál es el perfil de elevación de las enzimas hepáticas y nos encontramos con un patrón hepatocelular que está acompañado de una hiperbilirrubinemia, y al día siguiente a esta paciente le hicieron un control, tenía una elevación de AST y ALT que continuaba ascendiendo, una fosfatasa alcalina que había cambiado alrededor de 50 puntos y las bilirrubinas también. Entendiendo esto y que ya había dado la pista al día 2 que les había mencionado el viaje, le realizaron serología para hepatitis virales y se encontró que la paciente tenía una enfermedad por una hepatitis A. El siguiente caso es un paciente de 24 años que se encuentra hospitalizado con fiebre, dolor en el cuadrante inferior derecho, náusea, vómito y leucocitosis.
Al paciente le hicieron un diagnóstico de una apendicitis aguda y el estudiante de medicina interna notó ictericia en las escleras. El paciente, como le habían hecho el diagnóstico de la hepatitis, llevaba vomitando un tiempo, estaba en ayunas bastante tiempo, lo iban a operar. El residente de cirugía general, al ver que el paciente tenía esta elevación, esta ictericia a nivel de las escleras, le solicitó algunas pruebas de función hepática para descartar que no tuviera una hepatitis adicional y se encontró que tenía una AST en 39, una ALT en 12, una bilirrubina total en 3.4 y una fosfatasa alcalina en 56 y una albúmina en 3.9. Interconsultaron a medicina interna por el diagnóstico de que el paciente tuviera una hepatitis porque estaba amarillo y no habían encontrado mayor cosa en el examen del perfil hepático. Acá podemos observar que lo único que llama la atención es la elevación de la bilirrubina total, 3.4. Es muy importante realizar un fraccionamiento de esta bilirrubina, mirar cuánto es el porcentaje de directa e indirecta. Y acá tenemos que el paciente tenía una hiperbilirrubinemia indirecta de 2.9, a todas luces se encontraba más elevada que la directa. Y en este escenario, un paciente que se encuentra ictérico, una elevación de la bilirrubina indirecta y no tiene alteración del perfil hepático adicional como la ALT, la AST, ni las fosfatasas, ni demás, debemos de sospechar que el paciente esté realizando alguna causa de elevación indirecta, como por ejemplo los que le mencioné, que era un hematoma en reabsorción, eritropoyesis ineficaz, anemia hemolítica autoinmune o algunos patrones que pueden generar elevación de la bilirrubina indirecta, como enfermedades genéticas, como por ejemplo el síndrome de Ewing-Johnson, el síndrome de Gilbert, y al paciente, al realizarle un extendido de sangre periférica, una aptoglobina, una LDH, salieron normales, se le descartó una anemia hemolítica y se pensó que en un paciente joven de 19 años que tuvo un ayuno prolongado, un evento estresante, se tratará de un síndrome de Gilbert. Este diagnóstico se debe de hacer una vez se excluyan todas las otras entidades que les mencioné y es importante. Uno piensa que es muy raro, pero al momento de revisar la literatura se aparece hasta en el 6 al 12% de los casos de los pacientes que se encuentran con hiperbilirrubinemia indirecta, entonces es importante también tenerlo en cuenta en este contexto. A modo de conclusiones, después de hacer como esta evaluación, sabemos que las pruebas hepáticas es un examen que tenemos disponible, que es bastante útil para detectar diversas alteraciones a nivel hepático, como les mencioné al mostrar cuáles eran los niveles de algunas de ellas, cuáles eran las relaciones, y ahí es muy importante la correcta interpretación. Pero además de su interpretación, esta aproximación siempre debe hacerse en un contexto clínico adecuado y con una anamnesis y un examen físico y historia clínica completa para poder guiar cuál es el trastorno que estamos evidenciando en el paciente. Muchísimas gracias.